El doctor César Montúfar es candidato a asambleísta en el distrito norte de la provincia de Pichincha por el partido número 23, por el movimiento número 23 Suma. Doctor Montúfar, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, Jorge. ¿Cuáles son las expectativas suyas, doctor, como candidato? Bueno, espero... Me va a decir que ganar, pero... Como todos, ganar, como todos. Arrasar en las urnas. Exacto. Barrer en las elecciones. Claro. Bueno, yo creo que, en realidad, creo que la principal expectativa es que las fuerzas democráticas podamos tener mayoría en la próxima asamblea. Sabiendo que la mayoría no es suficiente, que va a ser necesaria una reforma a la ley orgánica de la función legislativa, que es un tema principal, pero espero que los sectores que defendemos la democracia podamos alcanzar un número importante de asambleístas que permitan darle un vuelco a la asamblea, que permita que tengamos una asamblea nacional, claro, que no tengamos una oficina de trámite como la hemos tenido en estos años del Ejecutivo, y que el presidente de la asamblea sea verdaderamente quien represente a una función del Estado y no sencillamente casi un amanuense de secretario jurídico de la presidencia de la República. ¿Qué posibilidades hay de que en efecto las fuerzas democráticas den un vuelco? Porque todo está hecho para la perpetuación de Correa y para llegar al unipartidismo de Alianza País. Bueno, sí, pero yo creo que es necesario que esas condiciones adversas, que son de todo tipo, publicidad, propaganda, pelear contra la maquinaria del Estado, el método de asignación de escaños, todas esas condiciones puedan ser superadas del momento en que los ciudadanos vayan a las urnas. Yo creo que ya estamos acostumbrados a pelear en la adversidad. Creo que los sectores democráticos del país, que hemos defendido la democracia desde distintos frentes, estamos en condiciones, me parece a mí, de transmitir un mensaje que además le diga a la ciudadanía que tiene que votar de una cierta manera, tiene que votar por toda la lista, tiene que votar en plancha para poder elegir quizá al candidato que quiere elegir. De lo contrario, si dispersa el voto, por ejemplo, mencionando en este momento el tema del método de asignación de escaños, que es la principal arma que tiene el oficialismo para intentar tener una mayoría en la asamblea, que no la tiene en la sociedad, porque la sociedad ya ha perdido esa mayoría. Todas esas informaciones son importantes que los ciudadanos conozcan. Usted dice el oficialismo, el gobierno ya perdió la mayoría en la sociedad. Sí. ¿Por qué lo dice? Porque si es que es por el resultado de la consulta del 7 de mayo del 2011, ahí no había candidatos, no estaba Correa concretamente de por medio. Bueno, yo creo que la situación del oficialismo hoy, del presidente Correa hoy, es muy distinta a la que se vivió en el 2009, más aún antes, e incluso hace un año o 2 años. Yo creo que ha habido un desgaste, hay un declive de la popularidad, de la confianza del presidente. Yo creo que la ciudadanía ve la publicidad, ve la propaganda, cree una parte y no cree otra parte. Los problemas no se pueden ocultar, la inseguridad no cesa, las personas siguen siendo amenazadas, a pesar de que en la publicidad gubernamental salga que han atrapado a los más buscados, etcétera, etcétera. Es decir, los problemas no se ocultan con publicidad, con propaganda, y la ciudadanía conoce. Por eso yo creo que, más allá de lo que digan las encuestas, donde yo creo que opera lo que ese famoso estadístico alemán mencionaba, la espiral del silencio, donde una idea se reproduce y aparece, se difunde como en espiral y aparece como verdadera. El día de las elecciones, yo creo que vamos a tener y vamos a despertar ante el verdadero país político, que ya no es en un país en el que el gobierno del presidente Correa y el presidente Correa es la única figura, el único caudillo, y es un país mucho más diverso, mucho más plural. Y espero que eso se transmita, se exprese en la conformación de la próxima Asamblea Nacional. Porque si eso no ocurre, yo creo que así ganar un candidato de la oposición, así no ganar el presidente Correa, con una mayoría del oficialismo en la Asamblea Nacional, sería muy difícil el que el Ecuador pueda retornar a la democracia. ¿Y qué se podría hacer en cambio si es que Correa fuera reelegido y hubiera una mayoría democrática en la Asamblea? Bueno, yo creo que ahí sí es necesario y va a ser muy importante el que la Asamblea Nacional y la nueva mayoría democrática comprenda y desarrolle y profundice la función de una oposición política en un sistema democrático. Que creo que la hemos hecho en algo, pero creo que nos falta mucho todavía durante estos... Lo que pasa es que ha habido muy pocos legisladores, y lo menciona usted, ha sido uno de los poquísimos legisladores de la oposición que ha dado batalla constantemente. Sí, pero yo creo que también ha faltado el que se defina claramente qué es ser un asambleísta de oposición. Cuando yo fui electo hace 4 años, fui elegido sobre la base de una plataforma de oposición, y por lo tanto me concebí como un asambleísta de oposición. Y para mí ser asambleísta de oposición era 4 cosas. Primero, evidentemente, oponerme, obstruir, no colaborar.
Entonces el oficialismo cree que los asambleístas estamos ahí para colaborar, para poner bonita cara. No, 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 no. Los asambleístas de oposición tenemos que oponernos, que obstruir, porque no estamos de acuerdo con un modelo político. Segundo, visibilizar lo que el poder quiere ocultar. Aquí nos parecemos en algo a la prensa y por eso, a la prensa independiente, y por eso de alguna manera como que coordinamos o podemos compartir espacios. Visibilizar lo que el poder quiere ocultar, lo que el poder quiere callar, la corrupción, la ineficiencia, la prepotencia, el nepotismo. Tercero, presentar propuestas alternativas. Yo recuerdo con usted, Jorge, alguna vez tuvimos una interesante discusión cuando usted decía, ¿por qué presentar un proyecto de comunicación? Si es que la comunicación es una de las armas del gobierno para imponerse sobre la libertad de expresión. Yo le respondía porque solamente con propuestas se puede batallar. Y creo que a la oposición en este periodo le ha faltado propuesta. Y creo que ahí ha habido uno de los problemas que yo creo que tenemos que hacer una autocrítica. Pero en el tema de ley de oposición yo tenía una propuesta clarísima. Agarrar el proyecto y botarlo a la basura. Usted decía no debe haber ley. Yo decía no, tiene que haber una ley alternativa porque era la única manera para pelear. Porque si no hubiéramos presentado una ley, si hubiéramos dejado el camino abierto, el oficialismo hubiera pasado sus proyectos de ley, hubiera tenido la vía libre. En cambio, con un proyecto alternativo, un proyecto desde una perspectiva democrática, había la posibilidad de entablar un debate, y entablando un debate, la misma ciudadanía va a entrar en una discusión importante. Y cuarto, donde yo creo que más hemos fallado durante estos 4 años, porque yo creo que hay que tener un espíritu autocrítico, es el de presentar una propuesta global alternativa. Y en eso, un modelo de Estado, un modelo de país, al autoritarismo del socialismo del siglo XXI. No solamente de Estado, de país, de economía, de sociedad. Yo creo que en eso los sectores democráticos del país todavía nos falta recorrer mucho. No hemos avanzado lo suficiente. ¿Y lo lograrán en esta campaña? Bueno, yo creo que ese es el espacio, es un espacio privilegiado. No solamente los proyectos se construyen en campaña, pero las campañas electorales son el momento, digamos, más propicio para que se pueda construir. Creo que sobre esa base, me parece a mí, y sobre la base de una oposición que pueda coordinar mejor, o de sectores democráticos que puedan coordinar mejor, va a ser importantísimo el que tengamos una agenda legislativa que permita que el Ecuador pueda devolverse hacia la democracia, pueda reintroducirse en un camino democrático. Y para eso he venido estudiando... Para eso hay que ganar la Asamblea. Hay que ganar la Asamblea. Ajá. Hay que ganar la Asamblea. ¿Lo ve posible? ¿Lo ve probable? Yo veo posible. ¿O es un sueño, una aspiración, una utopía? Todo depende de educar a la ciudadanía. Perdón que utilice esta frase, que puede ser un poco peyorativa frente a los ciudadanos, pero decía, sí, la palabra es de educación, para decirles tienen que votar en plancha por el candidato que mejor resuma sus preferencias. O sea, si yo quiero votar por Montúfar, todo 23. Por supuesto. Esa es la idea que usted está queriendo transmitir. Porque uno, por ejemplo, en el distrito norte de Quito tiene 4 votos. Perdón, tiene un solo voto, pero tiene que elegir a 4 representantes. Claro. Entonces, si vota por 4 personas de listas distintas, lo que está haciendo es fraccionando en 4 partes su voto, entregándole 25% de su voto a la persona. 0,25% de su voto. Cuarta parte del Allí voto. está la trampa, porque el país sabe que sus votantes votan en plancha. Y por eso es que sobre la base de la plancha y del privilegio y del peso que tiene la plancha, en la asignación de escaños, país busca, sin tener la mayoría en la sociedad, tener la mayoría en la asamblea. Lo que tenemos es no caer en esa trampa y por lo tanto hay que votar en plancha, así no nos guste, así sea... extraño. Poco democrático. Y poco democrático. Porque yo como ciudadano debería decir, me gusta este y votar por los 4 candidatos que a mí me parecen. Pero ahí hay una trampa en la forma como se... En efecto, es una trampa que puso... Y no podemos caer en esa trampa. Ya, ahora, si es que ganaría lo que usted llama una mayoría democrática, aún con Correa reelegido, la idea sería derogar o reformar la Constitución de Montecristi, que es una de las peores constituciones que ha habido en la historia del Ecuador, y cambiar también algunas de estas leyes represivas, autoritarias que se han pasado estos años. Por supuesto que sí. Yo creo que hay 2 tareas a nivel normativo fundamentales. Primero, la reforma profunda de la Constitución. Y pongo énfasis en la palabra profunda. Yo creo que, por ejemplo, el candidato de las izquierdas está terriblemente equivocado cuando piensa que el problema es solamente de aplicación de la Constitución. Esta es una Constitución que da todo el poder al presidente de la República, que le entrega el control de la economía, que le entrega el control de todas las instituciones del Estado, que le entrega el control de la sociedad. Esta es una Constitución no democrática, a pesar de que aquí hay una falacia, porque como ha avanzado en derechos, se piensa que es una Constitución democrática. No, los derechos son sencillamente un pretexto para darle más poder al Estado. Exacto. Entonces, para desciudadanizar a la sociedad.
Yo creo que lo único posible el único camino posible para regresar a la democracia es reformando profundamente la Constitución. Hay 9 aspectos en los que tienen que reformarse. Pero luego de eso, hay que pasar a desmontar el edificio normativo autoritario de concentración de poder que el gobierno en estos, digamos, desde la Asamblea Constituyente comenzó a montar, después pasando por el Congresillo, después en la actual Asamblea Nacional. Yo he identificado 19 leyes que habría que reformar. El Código de Finanzas Públicas, el Código de la Producción, el COTAD, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de la Función Legislativa, etcétera, etcétera, etcétera. Supóngase que lo lograrías, que la oposición en efecto ganara la Asamblea, Correa fuera reelegido y se desmontaran esas 19 leyes. ¿El Ecuador volvería a la democracia? ¿O con un presidente autoritario, mandón, impositivo, dictatorial como Correa, podríamos vivir Lo que pasa es que que ese presidente mandón, autoritario, no pluralista, sería puesto en vereda. No tendría el control del Estado. O daría otro golpe de Estado como el que dio cuando puso los manteles. Bueno, puede dar un golpe de Estado, pero eso ya sería un hecho que evidentemente quedaría absolutamente claro, como ocurrió en los manteles, que fue un golpe de Estado. Mire que Correa ha gobernado sobre la base de golpes de Estado. Golpes de Estado, la definición conceptualmente es cuando una parte del poder viola la Constitución y por la fuerza impone su poder a toda la sociedad. Fueron golpes de Estado. Pero yo creo que el problema sí es la persona, pero más que la persona es el modelo político, el modelo institucional que rige en el Ecuador. Es otra de las cosas que me parece que es una de las falacias en esta campaña, pensar que el problema es el mal humor de Correa, de que a lo mejor si Correa se hace bueno porque le ve a la Virgen, se le aparece pero hay un milagro. Entonces, San Francisco de Asís. No, el problema es el diseño constitucional, claro. También. Bueno, pero también es el pero estilo autoritario. Pero esa persona en un Estado democrático no podría hacer lo que hace, no podría decir lo que dice, porque existirían los mecanismos para ponerlo en vereda. La pregunta final, una pregunta obvia de Perogrullo, pero se lo hago igual. Primero, ¿usted va a ser elegido y segundo, Correa va a ser derrotado? Yo no sé ninguna de las dos cosas. No soy un buen vaticinador del futuro. No, es un análisis lo que le pido, no vaticini. A ver, yo creo que Correa puede ser derrotado. ¿Sí? ¿Y usted puede ser elegido? No creo que necesariamente. Puede ser derrotado si es que se dan ciertas condiciones, me parece a mí. Y esas condiciones son que todos los candidatos suban. Los candidatos que no son de la oposición, todos tienen que subir. A una Costa, a Ray, es decir, candidatos que fueron del correísmo y que ahora están desencantados. Todos. No pasa únicamente con que un candidato suba, porque si un solo candidato de la oposición toma total preeminencia frente a las demás, puede ser que él se ubique muy bien, que ese candidato se ubique muy bien, pero que Correa logre más de 10% de diferencia o que 40. Tenga más del 50%. Claro. Por lo tanto, la necesidad es que a todos les vaya bien. Ya. Que a todos los candidatos les vaya bien. ¿Pero usted cree que eso es posible? Yo creo que eso es posible. Ya. ¿Y usted puede ganar en el Distrito Norte de Estoy seguro que voy a ganar. ¿Sí? Estoy seguro, absolutamente seguro. Porque, mire, yo creo que la ciudadanía tiene claridad sobre qué ha ocurrido en estos 4 años. Y yo creo que ha habido un trabajo que la gente reconoce y un trabajo que yo creo que tengo la obligación de continuar. Permítame decirle algo con absoluta sinceridad, aunque pueda ser agresivo. Dicen que usted es un tipo inteligente, peleador, estudioso, claro, pero que no tiene carisma. Bueno, eso pueden decir. Y respeto a esas personas que dicen aquello. Pero aún así cree que puede ganar. Es que mire, es curioso aquello, ¿no? Porque yo he ganado sin enancarme en nadie. Yo he ganado solo. Yo jamás me he puesto bajo el sobaco de alguien para que me abrace y diga que vote por mí. Y así gané. Gané sin tener candidato presidencial la vez pasada. Gané en una situación tremendamente complicada, sin tener una estructura partidaria tradicional. Entonces, puede ser que no tenga carisma, pero tengo una gran voluntad de lucha, una gran capacidad de trabajo. Y creo que no tengo rabo de paja y tengo digamos, la trayectoria de haber hecho muchas cosas, de haber peleado muy fuertemente en muchas situaciones y en siempre dar la cara y también reconocer mis errores. Creo que soy un político que intenta ser moderno, que intenta no anclarse en los viejos estereotipos. Tal vez no soy el candidato, y por eso dicen que no soy carisma, que le gusta subirse a la tarima. No me gustan las tarimas. Yo odio subirme en el balde de una camioneta a saludar a la gente. Creo que lo hice una sola vez, me sentí pésimo. Odio, si me permite decirlo, salir a dar a la mano a la gente solamente porque dicen que el candidato tiene que hacerse conocer.
Yo he respetado mucho a la calle y respeto siempre la calle. Cuando salgo a la calle es porque tengo algo por qué salir. Y esa siempre ha sido una lucha. Entonces a lo mejor dicen que no tengo carisma porque no hago esas cosas. Y a lo mejor tienen razón, pero eso no voy a cambiar. Yo soy un candidato que hago política de otra manera o trato de hacer política de otra manera. Así he sido elegido. Y estoy seguro que así voy a ser elegido ahora. Muy bien, éxito, Montúfar, gracias por haber estado aquí. César Montúfar, candidato a asambleísta, listas 23 del movimiento Suma en el distrito norte de la provincia de Pichincha, que incluye sobre todo gran parte del área centro-norte de Quito. Así es, centro-norte de Quito. Va desde la Alameda hasta Carcelén. Perfecto, de la Alameda a Carcelén, el doctor César Montúfar.